Primera de Samuel 23, del 1 al 5. Vamos a comenzar por ahí. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, siempre en Primera de Samuel, en ese lapso de capítulos. Primera de Samuel 23, del 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Samuel 23, del 1 al 5. Ahí está en las pantallas, si no lo he encontrado también. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuando más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Padre, esta mañana sea usted, Señor, el que nos habla y nos muestra cuál es tu causa que tiene que existir en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por todos mis hermanos aquí presentes. Háblenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. No me pierda Primera de Samuel, por ahí vamos a andar, no me lo pierda, que vamos a estar utilizándolo mucho. Y yo quiero entrar un poquito en contexto cuando yo estaba leyendo esto y me dieron el tema. Los filisteos eran un pueblo agresivo, un pueblo belicoso, un grupo de personas que era muy fuerte en las armas, era muy fuerte y atacaban mucho, eran muy agresivos, eran malos, los filisteos eran malos. Y en ese momento los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Habían venido siendo enemigos y habían estado atacando. Y eran enemigos y adoraban dioses. Los filisteos no adoraban al Dios de Israel. Los filisteos adoraban otros dioses. Y cuando yo estaba leyendo esto, la primera impresión que a mí me dio en ese primer párrafo de la escritura es: ¿y por qué David duda? Porque David viene y le pregunta a Dios 2 veces algo que él ya le dijo. ¿Por qué hace esto? Y cuando yo comienzo a ver esto, me voy un poquito más en contexto. Y comienzo a ver de dónde viene esta duda de David y este temor. ¿Por qué la gente que estaba alrededor de David temía? Porque dice: todos tenemos miedo. Tenemos miedo de ir a atacar a los filisteos. ¿Por qué hay temor? ¿Por qué sucede esto? Y me voy un poquito más atrás. Váyase a Primera de Samuel 23, un poquitito más atrás. Y en Primera de Samuel 23, 7, usted va a poder leer y dice: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. ¿Qué vemos acá? Que a David estaba siendo perseguido por Saúl. Imagínense qué prueba más difícil. David estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Y quién era Saúl? Saúl era el rey. Ahora imagínese si usted está siendo perseguido por un rey. Imagínese si a usted lo comienza a perseguir el presidente de la república. ¿Qué sucedería? Y le dicen: usted está siendo perseguido por el presidente. De verdad, hermano, que yo buscaría el colchón más profundo y me metería debajo de la cama, porque Dios santo, o sea, es algo fuerte lo que le estaba pasando. Y si usted sigue leyendo un poquito más, siempre en el 23, del 11 al 12, ahí hay traición contra David. David había salvado a Keila, lo había rescatado, había vencido, había evitado que le robaran todos sus granos. Al robarle los granos a un pueblo, significaba que no iban a poder comer, y además de eso significaba escasez por mucho tiempo, porque los mismos granos servían para comer y también servían para sembrar. Significa que el futuro de ese pueblo era hecho un caos, y eso estaba pasando en Keila. Pero David los había rescatado. Y más adelante en el 11 y el 12 dice: me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Significa que a David también el mismo grupo, el mismo pueblo de Keila que él había salvado, ese mismo grupo lo estaba traicionando.
Imagínense todo lo que le estaba pasando. Él había rescatado un pueblo y el mismo pueblo al cual él le había hecho bien, lo estaba traicionando. Porque ahí mismo dice, descenderá Saúl como ha oído tu siervo, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. O sea, sí va a llegar Saúl a donde estás, le dijo. Sí va a llegar. Y le dijo todavía, y dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová le respondió, os entregarán. Significa que después de que David había hecho bien a un pueblo y había rescatado a un pueblo de los ataques que estaban teniendo, el mismo pueblo lo iba a entregar a Saúl. Entonces David venía como con muchas cosas en ese momento. Estaban pasándole muchas cosas. Y luego vemos la mano misericordiosa de Dios en la vida de David. Porque ahí mismo dice, en el 23-26, dice, y Saúl iba por un lado del monte. David comienza a huir. Y Saúl iba por un lado del monte y David iba por el otro lado del monte. Entonces vemos cómo la misericordia de Dios comienza a cubrir la vida de David. A pesar de todos los problemas que habían, comienza a cubrir su vida. Pero luego podemos ver en esta historia dos personajes distintos. Podemos ver un rey Saúl, perseguidor, duro con David. Y vemos un David que no era rey, que había sido declarado que iba a ser rey, pero no era rey en ese momento. Es más, todo su panorama alrededor le decía que quizás nunca iba a ser rey. Porque imagínese ser perseguido por el rey de Israel y además de eso el rey de Israel era su suegro. Y era perseguido por su suegro, que era el rey de Israel. Difícil, hermanos. Y cuando vemos esto, vamos a estudiar dos personajes. Vamos a ver primero a Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Anteriormente a Saúl no existían reyes. Anteriormente a Saúl existían los jueces. Era la época de los jueces. Pero después de eso, Dios dijo que iban a comenzar a existir reyes. Y el primer rey escogido por Dios fue Saúl. Y lo escogió, hermanos. No significa que Dios dijo, ay, voy a poner a cualquiera. No, no fue así. Dios escogió a Saúl. Pero Saúl fue un rey escogido y un rey desechado. Porque Dios también lo desecha. Imagínense qué duro eso, que a usted lo escoja Dios. Pero por errores que nosotros mismos cometemos. Y por no querer reconocer esos errores frente a Dios y buscar su misericordia, Dios nos desecha. Eso le sucedió a Saúl. Pero Saúl cometió 4 grandes errores. 4 errores que marcaron que él fuera desechado por Dios. 4 grandes errores. El primero es, no confío en Dios, confío en Él. Confío en su fuerza, no en Dios. Ese fue el primer grave error de Saúl. El segundo grave error de Saúl, desobedece a Dios. Dios le decía, hace esto, y no lo hacía. Hacía otra cosa. Le volvía a decir Dios, hace esto, y no lo hacía. Hacía otra cosa. Cualquier parecido, hermanos, es pura coincidencia. Porque muchas veces nosotros somos igual que Saúl. Muchas veces. En nuestra vida somos igual que Saúl. Y Dios nos dice a veces, hace esto. Y nosotros nos vamos por el otro lado y nos desviamos y hacemos otra cosa. Eso mismo hacía Saúl, desobedecía a Dios. El tercer error de Saúl, se negó a reconocer sus errores. Se negó a reconocer su propia desobediencia. Se negó a reconocer que él estaba fallando. Llegó un momento donde Samuel le demuestra con pruebas que realmente estaba desobedeciendo a Dios y él no lo quiere reconocer. En ningún momento él dobló rodillas y dijo, Señor, perdóname por lo que he hecho. Nunca dijo eso. Él se negó a reconocerlo. Y el cuarto error, se aferró a su causa, no a la causa de Dios. Se aferró a su propia causa. Y esos son los 4 errores que Saúl cometió. Y por esos 4 errores que Saúl cometió, él fue un rey escogido porque fue ungido, pero también fue un rey desechado. Dice la Escritura que Dios le dio la espalda a él.
Dios lo desechó, lo descartó. Y a él se lo dijeron y él comenzó a cometer error tras error, tras error, tras error después de eso. No buscó la misericordia de Dios, cometió error tras error. Y luego vemos el siguiente personaje que es David. David venía de muchos procesos y estaba pasando por muchos procesos, como lo acabamos de ver cuando liberó a Keila. Venía de procesos difíciles anteriores. Y no significa que David era perfecto, ya lo vamos a comenzar a ver. Estaba cometiendo muchos errores también. Pero David tomaba una actitud diferente a la que tomaba Saúl, que era buscar la misericordia y el perdón de Dios. Y vemos acá que David venía de procesos fuertes y desde su infancia había sido como hecho a un ladito. Imagínense que había llegado el profeta a buscar al rey que le habían dicho que en esa casa estaba y presentaron a todos sus hermanos menos al chiquito que era David. Y David estaba allá cuidando ovejas. Y el papá dijo, no, le voy a enseñar a todos mis hijos. Pero el que menos le enseñó fue David. Se le había olvidado que tenía un último hijo. Aquí no luce eso que dicen que los hermanos menores son los consentidos. Aquí no sucedió, hermana. Aquí yo creo que este hermano menor era el menos consentido de todos. Y él vivió eso. Pero en ese momento, desde pequeño, él fue ungido, fue seleccionado. Dijeron, este va a ser el rey, este va a ser. Pero ¿qué había sucedido en todo ese tiempo? Pasaron muchos años y lo que sucedió fue que él enfrenta a Goliat y vencen a los filisteos. Se dice en las escrituras y los estudiosos dicen que aproximadamente en ese momento tenía como 17, 18 años. Imagínense, andaba cuidando ovejas, ni siquiera era parte del ejército y llegó a dejarle comida a los hermanos y vio el problema y dijo, yo le voy a pegar una pedrada a este filisteo, a este gigante y me lo voy a acabar, dijo. Y le creyeron y porque nadie se atrevía a hacerlo, era esto o nada, porque nadie se atrevía a hacerlo y literalmente venció al gigante. Y cuando venció al gigante viene el rey y se lo lleva. Y viene cuando llega al pueblo de Israel, viene y todas las mujeres se paraban danzando y decían, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y eso, hermanos, el sabor de la gloria en la boca de David. Imagínense 18 años viendo, danzando a su alrededor, todas las mujeres del pueblo de Israel van gloriándolo a él. Y al rey también, pero a él más, porque decían, Saúl mató a miles, pero David a 10,000, a sus 10,000 decían, o sea, más valiente David. ¿Y qué sucede en ese momento? En ese momento donde él sintió el sabor de la gloria, viene el rey y se pone celoso. Y le entró el espíritu de celo total a Saúl, total, a tal grado que trata de matarlo, a tal grado que a pesar de que era el esposo de su hija, él era su suegro, trata de matarlo y varias veces cuando lo veía tocar el arpa, un espíritu se le metía, dice, a Saúl y venía y le aventaba una espada y trataba de matarlo y el otro lo evadía. Imagínense qué fuerte eso, enfrente de él. O sea, nada de escondiditas, nada de mandar a matarlo, vea, lo voy a mandar a matar. No, enfrente, viviendo eso. Y cuando él llega un momento en que dice, esto no puede ser, huye. Y David comienza a huir. Y en ese momento que comienza a huir, comienza a hacer cosas de desesperación. Comienza a hacer cosas donde realmente no busca aún la presencia de Dios tan fuerte como el David que conocemos. Sino que comienza a huir y comienza a esconderse en el desierto, en cuevas en el desierto. Hasta el final de todo. Cuando a mí algo más me impresiona es cuando él llega a la cueva de Adulam. Ya era cuando él ya había hecho de todo. Hermano, ya había llegado hasta estar enfrente de los filisteos. Y en ese momento de desesperación, ¿saben qué hizo? Parece que él andaba barba. En ese momento de desesperación, cuando él estaba enfrente de los filisteos y veía que lo iban a matar y que estaba en el lugar equivocado, en el momento inoportuno, comienza a babear y a hacerse loco. Se imagina ese momento de desesperación y leerlo, hermanos, a veces hasta da risa y uno dice, ¿cómo es posible que comenzó a babear y a hacerse loco? Pero vivirlo es otra cosa. Leerlo es así como que
casi que uno está leyendo una historia bien amena, ¿no? De todo lo que le pasó. Pero vivirlo, imagínese, póngase en sus zapatos, vivirlo, atacado por el rey, huyendo, casi haciéndose loco, desesperado, duro. Y en su mente que le habían dicho que iba a ser rey. O sea, uno, ¿de dónde voy a ser rey? ¿Cómo? Esto no va a pasar. En esos momentos de incredulidad, de desesperación difícil, donde leerlo es fácil, pero vivirlo es duro. Él va a dar a una cueva, que es la cueva de Adulam. Y eso sucede en Samuel 22:1. No vamos a entrar mucho a profundidad, porque eso es un tema de una prédica completa. La cueva de Adulam, cuando él llega a ese momento. Pero se dice ahí que él llega. Y cuando él llega ahí, era una cueva, no es una cuevita como las que nos imaginamos acá, era una cueva grande, porque imagínense que él llega y le llegan siguiendo su padre y sus hermanos. Y además de eso le llegan siguiendo un montón de personas adicionales. Y esas muchas personas que lo llegaron siguiendo eran personas que también estaban desesperadas. Eran personas, y la palabra lo dice, que eran afligidos, eran endeudados y eran personas que tenían amargura de espíritu. Y eran cerca de 200 personas, que al final fue el ejército de David. Y se imagina, él en una cueva, huyendo, desesperado, después de que había pasado todo lo que había pasado, que ya lo describimos, y adicional a eso, con 200 gentes en igual situación o peor que la de él. Entonces uno dice, ¿y aquí qué está pasando? O sea, aquí no hay nadie que venga y me pueda dar ánimos. Al contrario, soy yo el que le tengo que dar ánimo a estas personas, porque están peor que yo. Están afligidos, están endeudados, están huyendo. Entonces, en ese momento se da algo que yo le llamo el momento de quiebre o de ruptura de David. Donde David, de venir más o menos así, toca fondo, hermanos. Pero fondo total. Ahí ya no había más. Ahí era ese momento donde o Dios interviene o Dios interviene. Porque no había más. Y en ese momento David escribe uno de los salmos más hermosos que hay. Quiero que me acompañe al Salmo 142. Es el salmo que él escribe en la cueva de Adulam. Y este salmo, hermanos, para mí es el salmo donde David se entrega total a Dios. Donde David le dice, este es mi problema, Señor, aquí está y te voy a adorar siempre a pesar de todo. En ese momento es cuando David busca de Dios de una manera y le dice, aquí estoy entregado. Y es uno de los salmos que yo le recomiendo, que en nuestros momentos de aflicción sea el salmo con el cual adoramos a Dios, porque es hermoso. Y lo vamos a leer, Salmo 142. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz, Padre, pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observaba, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Hermoso, hermanos. Cuando uno lee el contexto de dónde David escribió este salmo y léalo bien, dice, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Delante de quién? Dígale al que tiene la par, delante de Dios manifestaré mi angustia. No lo dice, lo voy a manifestarlo en el Facebook. No dice, voy a ponerlo en todas mis redes sociales, mi angustia. No dice eso. No dice, voy a poner en todas mis redes sociales las indirectas a las personas que me están haciendo daño. Dice, delante de Dios
manifestaré mi angustia. Amén. Y dice más abajo, que mi diestra observa que nadie me quiere, dice. Que me quieren matar, así dice, que observa que me quieren matar. Y dice más abajo, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Se lo vuelve a decir, pero oiga lo que dice después. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. No dice, saca mi alma de la cárcel para salir libre y seguir. No, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Dice, sácame de esta angustia para que enderece mi camino hacia ti. Eso le está diciendo. Sácame de mi problema para que actúe hacia ti. No dice, saca mi alma para seguir caminando por la vida y viviendo como quiero. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hermoso, hermanos. Y en ese momento es cuando David viene de estar acá y su vida espiritual comienza a subir. Y poco a poco tiene bajones, porque tiene bajones, como todos los tenemos, como todos nosotros, tiene bajones, pero comienza a subir su vida espiritual. Y vemos también dentro de la vida de David un David perdonador. Un David donde no lo voy a leer, usted lo puede leer en su casa porque el tiempo está avanzando. En el capítulo 24 del 4 al 6 podemos ver un David donde llega a otra cueva. Sigue huyendo y llega a otra cueva. O sea que ahí hay bastantes cuevas en Israel, imagínense. Llega a otra cueva y tiene frente a él al rey que lo estaba atacando dormido. Estaba dormido ahí. ¿Se imagina teniendo usted frente a usted, dormido, a su peor detractor? Así, el que lo había estado persiguiendo toda la vida, estaba ahí y bien dormido, hermanos. Listo solo para tomar venganza en su mano. Y todo el mundo le dice, mátalo. Mátalo que ahí está. Dice la escritura que lo había puesto en su mano a su enemigo. Dice, entonces los hombres de David dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. O sea que estaba bien dormido, hermanos, porque llegó, imagínense, y le cortó la orilla del manto. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extendiera mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. ¿Y qué sucede, hermanos? Le perdona la vida. Después de todo lo que él había pasado con él, después de toda la persecución que había sufrido, le perdona la vida. Y vemos un David perdonador. Y vemos más abajo que se da cuenta Saúl. Porque cuando Saúl sale, comienza a caminar. Y en ese momento dice, he aquí, le dice David a Saúl, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, le dice. Y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra el Señor, contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, esto es David diciéndole a Saúl a lo lejos, cuando ya Saúl se iba, con el manto en la mano, con el pedazo de manto en la mano. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, le dice, para que le creyera que había estado enfrente de él. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas de casa y mi vida para quitármela. Vemos un David perdonador. Y entonces, después de haber visto todas estas características de dos personas, de Saúl y de David, realmente nos quedamos pensando
¿cuál es nuestra causa? Y muchas veces cuando vivimos situaciones de nuestras vidas, actuamos muchas veces como Saúl y muchas veces como David. Y actuamos muchas veces mal como lo hacía Saúl. Y actuamos muchas veces medio bien como lo hacía David. Y yo quiero que usted sepa que a pesar de las situaciones que usted está viviendo, Dios no toma bandos. No significa que si yo estoy teniendo problemas en mi casa con mi hijo, Dios va a tomar el bando de mi hijo o el bando mío. Dios toma la causa correcta. El punto es, si su situación está amarrada o guiada hacia la causa de Dios. Porque nos tocan vivir diferentes situaciones como lo vivió David y como lo vivió Saúl. Nos toca ser perseguidos, nos toca vivir situaciones duras, nos toca vivir situaciones donde tenemos personas que confiábamos en ellas y que nos traicionan. Nos toca vivir situaciones donde estamos pasando diferentes problemas. ¿Cuál es tu causa? Es el tema. Y entonces cuando yo leía esto, comenzaba a analizar un poco y decía, ¿cuál es tu causa? Tu causa es como la de Saúl, que se vuelve tu propia causa. Donde uno siente tener la razón, donde uno siente que todo está alrededor mío y que yo tengo la razón, o realmente tu causa es la causa de Dios, como David. Si usted se fija, David siempre le pedía dirección a Dios, siempre. Es una de las cosas que yo cuando lo estaba leyendo yo dije, wow. O sea, siempre, a pesar del problema que estuviera pasando, siempre le pedía dirección a Dios. Entonces, aquí es donde entramos un poco al tema. ¿Cuál es su causa? Yo quiero que usted esta mañana piense en el problema que está teniendo. Puede ser que sea su problema de enfermedad, o puede ser su problema financiero, o puede ser que sea un problema de alguna situación que esté pasando o confrontación que esté pasando con alguien. Algún pleito que esté teniendo legal con alguien, puede ser. Yo estoy pasando en una situación similar en este momento, pero al final Dios me decía, ¿cuál es tu causa? Y después de todo, hermanos, cuando usted piense en el problema que está teniendo, usted tiene que tener en su mente algo. La causa de Dios, al momento de darle a usted una angustia, es que usted crezca espiritualmente. Esa es la finalidad principal. Nosotros no tenemos un Dios malo. No tenemos un Dios que permite que nos pasen cosas malas. Tenemos un Dios de amor. Pero por ese mismo amor, Dios quiere que usted y yo crezcamos. Y así como lo hizo con David, que lo hizo que tocara fondo y que llegara hasta lo peor de lo peor, que era una cueva con 200 personas, con peores problemas que los de él. Hasta en ese momento, cuando David dobló rodillas y dijo, ya no puedo más. Señor, ten misericordia de mí. Sácame de esta cárcel que yo voy a adorarte. Quítame esta angustia que yo voy a adorarte. En ese momento fue cuando David comenzó a crecer espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la causa de Dios en nosotros? La causa de Dios en nosotros es que ustedes y yo pasemos pruebas, diferentes tipos de pruebas. A cada uno Dios nos pone un zapato distinto y el zapato nos aprieta de diferente manera. Pero que nos aprieta, nos aprieta. Porque esa es la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no estamos para ser felices aquí. Si usted es feliz aquí, no tiene ningún problema, dele gracias a Dios. Pero no estamos para esto. Esto que usted se toca, tóquese así, hermano. Esto que usted se toca es temporal. Esto no es para siempre. Esto es mientras tanto. Esto es el empaque para que su espíritu crezca, para que llegue un día a la presencia de Dios a glorificarlo. Es así. Y mientras este empaque lo mantiene, este empaque va a sufrir cosas. Para que su espíritu crezca, para que usted doble rodillas, para que usted llegue en las madrugadas y se despierte en la noche atribulado.
y en vez de seguir durmiendo, se levante y agarre la Biblia y lea un salmo, para que usted se despierte en la noche atribulado y en vez de estar llorando en la cama, doble rodillas y comience a clamar el nombre de Dios. Para eso son las pruebas. Así como se las puso a David, que se las puso fuertes. Lo hizo que tocara fondo, que llegara hasta una cueva donde nadie estaba mejor que él ni le decía, te voy a ayudar. Él mismo dice, estoy aquí desesperado. En ese momento su espiritualidad comienza a crecer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere llevar a un punto donde usted diga, yo Laura, ya no puedo más. Yo ya no puedo. Si tú no tomas esto en tus manos, esto no va a funcionar. Yo ya no puedo más con esta prueba. Yo ya no puedo más. Y fíjese todo lo que el Señor nos lleva a aprender. Y nos lleva a aprender que también tengo que perdonar a mi angustiador. Que aunque lo tenga enfrente de mí o listo para darle en la neck, no lo voy a hacer. Tengo que perdonarlo. ¿Por qué? Porque es mi trabajo y mi formación espiritual. Entonces yo quiero que usted esta mañana se analice, piense y diga, ¿cuál es mi causa? ¿Cuál es mi prueba? ¿De verdad mi causa está siendo alineada a la causa de Dios? ¿O de verdad nada más lo que quiero es resolver mis problemas para seguir viviendo la vida loca? ¿Cuál es mi causa? ¿Realmente estoy alineando y la situación o las pruebas me están ayudando a crecer espiritualmente? ¿Estoy leyendo más la palabra? ¿Estoy orando más? ¿O realmente lo que estoy haciendo es un niño berrinchudo que cuando tengo un problema le doy la espalda a Dios y me enojo con Él? Porque sucede. Y sucede frecuentemente. Que cuando la gente llega a Dios, llega a buscar de Dios y tiene problemas, se aleja de Dios porque no encuentra un Dios de varita mágica que le resuelva el problema. Pero Dios no es un Dios de varita mágica. Dios es un Dios donde le va a decir a usted, quiero que crezcas. Quiero que subas de nivel, quiero que clames, quiero que ores, quiero que te pongas en vela, quiero que te ayunes, quiero que te levantes por las mañanas a clamar mi nombre. Quiero que te despertes en la noche y en vez de estar roncando me busques de corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Y nos va a tocar, hermanos, y nos va a tocar. Y vivir pruebas duras, y muchas, y tras una, la otra. Y si usted tiene uno, qué bueno que tenga una. Porque de pronto va a tener 3, 4 y usted va a decir, no salgo de ninguna. Pero en ese momento busque la misericordia de Dios. Porque esa es la causa de Dios. La causa de Dios no es que usted y yo estemos bien. Y si esa fuera la causa de Dios, y si aquí en este púlpito se predicara eso, todas esas sillas estarían llenas. Y aunque el pastor no estuviera, esta iglesia estaría llena y tuviéramos 10 cultos. ¿Por qué? Porque aquí hay un Dios que lo resuelve todo, pero no es así. Hay un Dios que quiere que usted crezca para resolverle todo. Así de claro, así es. Hay un Dios que usted quiere que suba de nivel su espiritualidad para poderle resolver sus problemas. Porque se lo va a resolver. Vamos a salir de esto. La prueba tiene un principio y va a tener un fin. ¿En qué momento? En el tiempo de Dios. ¿De qué depende? Si usted da el primer paso. De eso depende. Porque Dios está ahí esperando. Si usted tiene un problema financiero, ¿usted cree que Dios no es el dueño del oro y la plata como para que le aparezca a usted enfrente de su casa una valija de dinero que le resuelva el problema financiero? Claro que sí. Dios puede hacer cosas sobrenaturales para hacerlo. Pero esa sería la manera más fácil de sacarlo del problema. Dios quiere que usted aprenda del problema, que usted analice por qué tiene ese problema financiero. ¿Realmente me metí yo en este problema o no me metí? ¿Realmente te pedí dirección para hacer este gasto o no lo hice? ¿Realmente qué está pasando? ¿Realmente estoy siendo buen administrador de mis recursos para poder administrar bien todo lo que tú me das? ¿Estoy diezmando? ¿Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para que mis finanzas sean bendecidas? ¿O no lo estoy haciendo?
Para que usted se analice eso y suba de nivel y glorifique el nombre de Dios con sus finanzas. Y en ese momento Dios va a desatar sus problemas. Y es así con todo. Es así. Entonces, la causa de Dios es glorificarse Él en su vida. Esa es la causa de Dios. Aquí no es que ustedes y yo salgamos como cristianos bien librados del problema. No es así. Aquí es que ustedes y yo, al momento de estar en la prueba, aprendamos de la prueba, crezcamos espiritual en la prueba y el nombre de Él se glorifique en nuestras vidas. Esa es la finalidad principal. Y así fue como David pasó todas estas pruebas y fue a parar como loco a una cueva con 200 locos peor que él. Y de ahí en ese momento fue que doblegó su espíritu, clamó por misericordia, encontró a Dios, se encontró directamente con Dios. Hizo pactos con Él, le dijo, sácame de la cárcel y yo voy a seguirte alabando. No me voy a desviar, voy a seguirte alabando. Y en ese momento es cuando Dios actúa. Y no significa que la vida de David fue buenísima después. No, tuvo altos y bajos. Tuvo pecados y tuvo consecuencias de sus pecados. Porque en ese momento no era rey todavía. Dice la palabra que pasan todavía más años para que fuese rey. Pero llegó a su finalidad principal de siendo rey. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que David fue el único hombre en la Biblia que dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando yo lo leo, yo le leo tantos errores, pero también le leo tanta búsqueda de Dios, clamando y pidiendo por misericordia después de esos errores. Entonces digo, David es igual a mí, pero diferente a mí. Igual a mí, ¿por qué? Porque es un hombre con errores y pecador igual que yo. Pero diferente a mí porque busca constantemente de la misericordia de Dios. Y busca constantemente y le pide perdón. Y entonces, cuando vemos esto, ¿realmente estamos haciendo la causa de Dios que sea nuestra causa? ¿O realmente tengo mi causa aparte y ni siquiera le he preguntado a Dios cuál es la causa de Él en mi vida? Porque ese es el punto de esta mañana. Y esta mañana, cuando usted aprende a distinguir cuál es la causa de Dios en su vida, las cosas le comienzan a cambiar. Y cuando usted dice, la causa de Dios en mi vida y por lo cual yo estoy viviendo esto, es esta situación, de pronto a usted ya no le cuesta ser un varón esforzado. Ya no le cuesta ser la mujer idónea. Ya no le cuesta ser el hijo que alaba y que bendice a sus padres constantemente y alaba a Dios. Ya no cuesta, porque la causa ya usted la identificó y es la causa de Dios, no es su causa. No es como la causa de Saúl, que era un Saúl egocéntrico, un Saúl de quiero ser yo el rey y no le pido dirección a Dios y depende lo que Dios me diga, si me parece lo voy a hacer y si no me parece no lo voy a hacer. Es una causa distinta. Es si Dios me dice que haga esto, aunque yo no quiera, lo voy a hacer. Aunque no sea fácil lo que Dios me está pidiendo, lo voy a hacer. Esa es la causa de Dios. Y cuando usted ve y ve las causas que Él tiene para su vida, usted comienza a actuar de manera diferente. ¿Y cómo voy a descubrir mi causa? Dice uno. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder descubrir qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Por medio de la Escritura. Ahí no hay forma diferente de hacerlo. Es por medio de la palabra, por medio de la lectura de la palabra. Y la palabra no está llena de cosas que hacer. La palabra está llena de bases fundamentales que nos enseñan cómo actuar en un problema. Yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es tu causa en este proceso que yo estoy viviendo? ¿Y saben qué me dijo Él? Perdonar. Esa es tu causa ahorita. Perdonar. Y me lo repitió varias veces. Y entonces ahí mi crítica de David, de por qué le preguntaba varias veces a Dios,
Ya se vuelve así como que sí, yo también le pregunto un montón de veces. Muchas veces le pregunto. Y ya me lo dijo y se lo vuelvo a preguntar. Como que quiero oírlo varias veces para ver si realmente es lo que él me quiere decir, si no me he equivocado de lo que me ha dicho. Y eso fue lo que me dijo en mi causa personal cuando yo estaba orando por esta prédica. Dije, Señor, ¿y cuál es tu causa? Me dijo, perdonar. Tenés que aprender a perdonar. ¿Y qué más? Le dije yo, porque yo sé que hay más. Ya me lo había dicho una vez anterior y quería volverlo a oír. Y me dijo, también es que tú aprendas que a pesar de todo lo que te pase, yo soy dueño y soberano en tu vida. Y a pesar de todo lo que esté sucediendo a tu alrededor, que no sea fácil, que no sea bueno, que no sea a tu favor, vas a aceptar mi soberanía en tu vida sin queja. Me lo volvió a decir. Y entonces yo dije, ¿qué causas más grandes? Porque es duro cuando usted está pasando una prueba y usted no ve las cosas, no ve el panorama positivo a su favor, sino que ve el panorama positivo a favor de los detractores. Uno dice, qué difícil, no soy yo la hija de Dios, pues. Entonces dice Dios, yo soy soberano, yo puedo ser contigo y enseñarte de la manera y moldearte de la manera que yo quiera y te va a doler y lo voy a hacer. Y entonces en ese momento es cuando usted comienza a identificar cuál es su causa. Y yo quiero que esta mañana usted lleve a su mente cuál es eso que le está quitando el sueño. Eso que lo está haciendo que quizás se desenfoque de las cosas que son importantes. O realmente el problema que le está quitando el sueño. El problema que lo despierta en la madrugada. La situación que usted dice, yo no veo salida. E identifique qué es lo que Dios quiere enseñarle con eso. Porque que hay aprendizaje, hermanos, hay aprendizaje. Y que va a ser fuerte, va a ser fuerte. Y que va a tener más pruebas, va a tener más pruebas. Y que vale la pena, vale la pena. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque en cada prueba que usted tenga, usted va a ir buscando más y más y más de la presencia de Dios. Y eso es lo que vale la pena. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora, diciéndole al Señor, hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7:30, 9 y 11 a.m. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.